Vamos, en el sector inmobiliario, Euskadi ha pasado de ser el primero a casi el último en la compraventa de Garbiñe. ¿En qué cifras nos estamos manejando y qué es lo que está sucediendo? En Euskadi se han vendido 32.000 viviendas en el 2016 y casi la mitad de los inmuebles eran de segunda mano. Tan solo 1 de cada 10 viviendas era nueva. Y otro dato, la mayoría de las casas que se han vendido eran de mercado libre y tan solo se han registrado 2.220 casas de protección oficial. En Navarra y en Euskadi continúa subiendo el volumen de transacciones de compraventa de vivienda, pero menos que en el año 2015 y con mayor moderación que en el Estado. Según los últimos datos del INE, la comunidad autónoma vasca, que lideró las compraventas de vivienda el año anterior, ha pasado en 2016 al puesto número 11 de la lista. Y aún así, el crecimiento de nuestro mercado continúa siendo notable. Más del 11,5% en Euskadi y superior al 8% en Navarra, frente a la media española del 13,6%. Coincidiendo con la tendencia general, las viviendas más vendidas, 3 de cada 4, fueron de segunda mano y la inmensa mayoría de precio libre. Para los expertos del sector, la vivienda vuelve a ser una inversión atractiva y posible. El 2016 ha sido recuperación del mercado inmobiliario, tanto por el número de operaciones inmobiliarias, asimismo como en el aumento de los precios respecto al año 2015, que fue el punto de inflexión de cambio de tendencia en el mercado bajista a alcista. Atención aparte merece la situación del mercado en Donostia, donde a pesar de la sensible subida de los precios, está en el foco internacional. Da igual de dónde seas, pero también el interés de muchísimas personas que ven en San Sebastián una oportunidad y que te vienen de cualquier punto del mundo. Acabamos de hacer una operación desde Qatar.